Vamos a darle lectura al Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. Bendito es el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor, y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pero, levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solo los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí, y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó, e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo vinieron, diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábanles en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le tuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo, y partió, y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornándose a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y como había sido conocido de ellos al partir el pan, y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo:
paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, para que seáis investidos de potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue con ellos, y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Gracias a Dios por la palabra de su testimonio que nos ha sido dada, con la cual nosotros podemos creer y entender aquello que nuestro Jesucristo ha hecho por nosotros. En esta mañana acerquémonos a nuestro Dios, tomémonos unos minutos para darle gracias por su misericordia, darle gracias por el milagro de vida que ha hecho en cada uno de nosotros, darle gracias por el milagro de vida que nos ha traído salvación y vida eterna. Amado Jesús, amado Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Damos gracias, Señor Jesús, por la vida eterna que nos prometiste, Señor, al ir a la cruz del Calvario, Señor, al padecer, al sufrir, Señor Jesús. Damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios santo, Señor, un Dios justo. Gracias, gracias Jesús, gracias. Gracias por morir en la cruz del Calvario, Señor, gracias. Gracias porque cada palabra tuya es una promesa de esperanza, una palabra de esperanza, una palabra de vida, Señor. Una palabra de paz, una palabra de gozo, una palabra de misericordia, una palabra de perdón, Señor Jesús, gracias. Gracias porque en este día, Señor Dios, podemos guardar la esperanza de vida que has dejado para cada uno de nosotros. Gracias porque en este día, Señor, podemos ver tu mano poderosa moviéndose a nuestros favores, Señor Jesús, obrando en cada uno de nosotros un milagro, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por el perdón. Gracias por el amor que tienes para nosotros. Gracias porque en esta mañana, Señor Jesús, cada uno de nosotros podemos voltear hacia el sepulcro y ver la tumba vacía, Señor. Cada uno de nosotros podemos voltear hacia la circunstancia, hacia el problema, Señor, hacia la angustia. Y podemos encontrar un lugar vacío, Señor, porque tú ya has suplido en nuestra necesidad. Tú ya has hecho, Señor Dios, el milagro que hemos estado esperando, el milagro que hemos estado pidiendo, Señor. Tú ya has obrado en nuestras vidas, Señor Jesús, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, conforme a tu plan maestro. Señor, muchas gracias. Gracias porque estás con nosotros, Señor, porque no nos has abandonado, porque hasta hoy has sustentado nuestras vidas, Señor Jesús. Porque hasta hoy podemos encontrar esa esperanza de vida eterna, esa esperanza de paz, esa esperanza de amor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por no dejarlo ahí en la cruz, por no permitir que muriera en el sepulcro, Padre.
Gracias por la palabra de esperanza que has traído para nuestras vidas, porque es tu palabra de esperanza y de vida eterna, Señor Dios, la que nos ha enseñado, la que nos ha mostrado el camino, Señor. Sabemos que no hay nada, que no hay nadie, Señor Jesús, que pueda hacer un milagro tan grande como levantarse de la muerte, como levantarse del infierno, Señor, en victoria, sino solamente tú, solamente tu amor, solamente tú, Señor, el Dios Todopoderoso. Bendito eres y alabado eres, Señor, porque aún estando en medio del sepulcro, estando en medio del sufrimiento, de la angustia, de la muerte, de la persecución, Señor, aún estando en medio de la crítica, Señor Jesús, te levantaste como testimonio vivo, te levantaste como el único, como el verdadero Dios. Señor, gracias, gracias porque tu cuerpo no está en el sepulcro, porque para cada uno de nosotros has prometido vida eterna, Señor, porque para cada uno de nosotros has prometido esperanza de vida, Señor, porque para cada uno de nosotros, Señor Dios, también encontramos paz, también encontramos luz, también encontramos esperanza, también encontramos gozo, Señor. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Damos gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias por la vida que hoy podemos encontrar en ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Solamente tú eres digno de ser alabado. Solamente tú eres digno de ser exaltado, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibir gloria, de recibir honra, Señor, de recibir alabanza. Te bendecimos, Señor. Y en esta mañana damos gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti, Señor, de poder glorificarte y de poder exaltarte, Señor. Damos gracias porque podemos bendecir tu nombre, porque podemos, Señor Dios, limpiarnos con el poder que hay en la sangre del Cordero. Podemos limpiarnos de nuestros pecados, Señor. Nosotros también podemos dar muerte, Señor Jesús, y levantarnos en esperanza de vida, reconociendo que eres el Dios Todopoderoso, el Dios justo, el Dios Santo, el Dios soberano. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias por el privilegio tan grande que tenemos cada uno de nosotros de tomar una porción de sangre. Señor, rogamos que nos permitas limpiarnos con el poder que hay en esa sangre preciosa y perfecta. Danos, Señor Dios, el privilegio de acercarnos delante de ti con manos limpias, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a tener muerte en el nombre que hay sobre todo nombre, en las aguas de tu nombre, Señor Jesús. Ayúdanos a traer muerte a este pecado, Señor, a estos malos pensamientos, a estos adulterios, Señor Jesús, a la fornicación que hay en nuestro corazón y aún en nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos a traer muerte, Señor Jesús, a crucificar todo aquello, Señor Dios, que nos aleja de ti, que nos aparta, que nos separa de tu presencia, Señor. Hoy es un buen día para traer a la sepultura todo aquello que nos ha alejado de ti, Señor. Haznos conscientes, Espíritu Santo, de lo que nos está apartando, de lo que nos está alejando, Señor, de lo que nos está separando de ti. Haznos conscientes, Señor, de que haya una barrera entre nosotros, que es nuestro pecado, que son nuestros malos pensamientos, Señor, que son todos aquellos pecados que nos han alejado y nos han separado de ti, Señor Jesús. Haznos conscientes, Espíritu Santo. Ven a redarguir nuestros corazones. Ven a mostrar, Señor Jesús, aquello que hay en nuestras vidas, aquello que hay en nuestra alma que nos está separando de ti, Señor. Permite, Señor, que nuestro miedo, que nuestra angustia, que nuestro temor sean crucificados delante de ti, Señor, para levantarnos con una nueva esperanza de vida, para levantarnos con la fe, Señor Jesús, de que eres tú quien nos trae salvación, de que eres tú quien nos trae vida eterna, quien nos trae esperanza, quien nos trae fuerza para levantarnos, Señor Dios, para comenzar nuevamente el camino, el trayecto hacia ti, Señor. Gracias por el poder que hay en el sacrificio de la cruz del Calvario, Señor. Gracias por cada gota de tu sangre derramada, Señor. Gracias
por las aguas, Señor Dios, que brotaron de tu costado, Señor, y con las cuales cada uno de nosotros podemos salvarnos, podemos tener vida, Señor, no por nuestra fuerza, sino por el milagro de vida que has traído tú para cada uno de nosotros. Permítenos mantenernos en esa vida, Señor, en esa luz, en esa esperanza que has traído para nosotros, Señor. Permítenos, Padre eterno, tomar de ti, Espíritu Santo, esa fuerza, Señor, ese poder que hay en ti, Espíritu Santo. Permítenos, Señor Jesús, acercarnos a ti confiadamente, Señor, con la esperanza de que tu nombre es santo y perfecto, Señor Jesús. Ese poder que hay en tu nombre nos puede dar libertad, nos puede dar salvación, nos puede dar vida, Señor. Nos puede dar vida eterna, Padre. Ayúdanos a acercarnos con la fragancia de tu nombre. Ayúdanos a acercarnos, Señor Jesús, con la confianza que hay en que tu nombre es poderoso, tu nombre es fuerte, tu nombre es justo, Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que alumbra nuestro entendimiento, que nos trae esperanza, que nos trae vida eterna. Gracias por tu palabra santa, bendita y perfecta, Señor Jesús. Podemos confiar en la palabra de vida, en la palabra de esperanza, en la palabra de fe que tienes para nosotros. Podemos creer en el poder que hay en tu sangre, en tu nombre, en tu misericordia. Podemos confiar en ti, Señor Jesús. Podemos bendecirte, exaltarte y glorificar tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, por la palabra de esperanza que tienes para nosotros, por el alimento espiritual que constantemente estás trayendo a nuestras vidas. Ese alimento, Señor Dios, que nos fortalece en tiempo de angustia, en tiempo de necesidad. Asimismo, Señor, esa palabra de fortaleza que viene cuando estamos bien, cuando hay gozo, cuando hay paz, cuando hay placer, Señor, en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Sabemos y reconocemos que eres el Dios que sustenta nuestras vidas, el Dios que sustenta a nuestros hermanos, el Dios que sustenta a nuestra familia, el Dios que nos llena de fe y de esperanza. Eres el Dios justo, el Dios santo, el Dios fiel, el Dios verdadero. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te rogamos, Señor Dios, por la necesidad que hay en nuestra iglesia. Te damos muchas gracias porque en medio de todas las cosas eres un Dios fiel y poderoso. En todo tiempo, Señor Dios, te estás glorificando a ti mismo en nuestras vidas. Estás mostrando tu amor, tu verdad, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios justo, Señor. A ti damos la gloria, a ti damos la honra. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu verdad. Gracias, Jesús, por la vida que has, Señor Dios, conquistado. Gracias, Jesús, por la victoria que has tenido, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias porque hoy podemos glorificarte. Gracias porque hoy podemos creer en el Dios perfecto, en el Dios que tiene todo en sus manos, el Dios que no se queda corto, el Dios que es completo, que es verdadero, que es fiel, que es justo. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad, Jesús. Gracias por tu amor, por tu grandeza. Gracias por tu misericordia. Gracias por la paz que has traído a nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque has resucitado. Gracias porque has obtenido victoria en la muerte, en el infierno. Gracias, Señor, por la esperanza de vida. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Eres justo, eres bueno, eres soberano, eres poderoso, Señor. Eres digno. Eres digno, Señor, de recibir la gloria, la honra. Eres digno de recibir la alabanza, Señor. Eres digno, Señor Jesús. A ti, Señor Dios, la gloria. Tú eres santo. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tú eres poderoso, Jesús. Tú eres misericordioso. Gracias, Jesús. Eres fiel, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, tu iglesia, Señor Dios, tu pueblo. Tu esposa, Señor Dios, te alaba, te bendice, te glorifica, Señor. En este tiempo te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos alabanza. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre. Bendecimos tu misericordia, bendecimos tu sangre,
Bendecimos, Señor Dios, el sacrificio en la cruz del Calvario. Bendecimos tu victoria en el sepulcro, Señor. Bendecimos tu victoria sobre el enemigo, sobre todo aquel que se interpuso, Señor Dios, para que tú vencieras, para que tú tuvieras gloria. Bendecimos tu nombre, Señor Dios, porque es tu nombre el que ha obtenido la victoria, Señor. Bendecimos tu gracia, tu sangre, tu misericordia. Te damos gracias por todas las cosas que has permitido hasta este día, Señor, porque tu sangre nos ha levantado, tu nombre, Señor Dios, tu nombre nos ha dado la victoria en este tiempo. Te damos gracias por todas las cosas que permites, Señor. A ti damos la gloria y la honra, Señor Jesús. A ti damos la alabanza. Ponemos, Señor, este servicio en tus manos. Te damos gracias por el privilegio que nos das de estar presentes delante de ti en este tiempo, en esta hora, Señor. Te damos gracias por la fe que profesamos, Señor Jesús, por aquello que creemos y por la cual, Señor Dios, tú nos has sustentado, nos has levantado, nos has permitido acercarnos ante ti, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, Señor Dios, en nuestras vidas. Te amamos y bendecimos tu nombre. Te exaltamos por sobre todas las cosas. A ti sea dada la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un día Él llevó nuestra maldad y en sus espaldas cargó Él nuestra iniquidad. Fue despreciado y obediente hasta el fin. Fue clavado en la cruz para salvarte a ti y a mí. Y a la sombra de la cruz fui perdonado, y por la sangre del Salvador librado fui. Junto a esa cruz sentí el amor que solo Él puede dar. Fue a la sombra de la cruz donde encontré el perdón. Sufriendo la carga del pecado, como una ofrenda, Él su sangre derramó.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy es un día de resurrección donde nos hemos reunido a través de esta mañana muy temprano para poder reconocer, honrar y bueno, como cristianos hemos apartado este tiempo especial para celebrar y vuelvo a decir, para honrar el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo engendrado de Dios y que bueno, por la gracia del Señor y por su misericordia, nosotros podemos tener esta mañana un pensamiento más de la infinitud de Dios a través de este tema de la resurrección. Para ello, hemos tenido un tiempo de oración, pero vamos a poner este momento de estudio de la palabra del Señor en sus manos, porque la idea, la intención es de que al estudiar y recordar este tema nosotros podamos encontrar un principio, amarlo, abrazarlo, de tal manera que hoy sea útil para nosotros en estos tiempos, en estos días de tanta necesidad espiritual en nuestro ser, de tanta necesidad en todos los sentidos, de tal manera que el Señor venga a tomar y venga a darnos esa vida resucitada que nosotros necesitamos, que nosotros estamos buscando, porque eso es lo que estamos haciendo al celebrar, a honrar como hijos de Dios este día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor por su palabra. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Cuántas gracias por enseñarnos a través de tu infinita palabra el tema de la resurrección. Señor, seguiremos aprendiendo más en la eternidad, pero hoy lo que puedas y nos des a través de tu pensamiento, de tu palabra, nosotros podamos percibirlo de tal manera, Señor, que veas la necesidad y podamos comprender el verdadero sentido, el verdadero significado del que tú te hayas levantado de entre los muertos. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Permite que el corazón, la fuerza, el vigor, la determinación de cada uno de los que estamos en este momento, a través de esta transmisión, en este tiempo, en esta mañana, Señor, tu nombre sea glorificado y puedas ministrarnos como el Maestro, el Señor de nuestra vida, de la vida que nos prestas. Permite, Señor, que podamos vislumbrar acerca de la resurrección tuya en nuestras vidas, en cada porción de nuestro ser, de nuestro alma, de nuestro espíritu y también aún de nuestro cuerpo que todavía está presente en esta vida. Te damos gracias a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, y queremos entender que no puede haber resurrección sino antes hubo una crucifixión. Y es lo que estamos en estas fechas celebrando, honrando los hijos de Dios, porque Jesucristo primero tuvo que morir en la cruz, llevar la carga de nuestros pecados, descender a la misma muerte, al mismo infierno, y bueno, entonces levantarse con el poder de su Padre para darnos vida a nosotros, para darnos salvación. Así que no puede haber vida de resurrección sin una vida de crucifixión. Y ese es un pensamiento que debiera ser válido en esta mañana para cada uno de nosotros, porque quizá lo único que queremos es la resurrección, pero antes de que eso suceda tenemos que llevar una vida de crucifixión, una vida de entrega, como Jesucristo lo llevó por ti y por mí en la cruz del Calvario, porque ahora Él es nuestro nuevo altar. Él fue sacrificado fuera de la ciudad como un nuevo altar, la cruz del Calvario, donde todos, hermanos, cuando nos acercamos con un corazón sincero, buscando al Señor, somos exactamente lo mismo, que somos pecadores redimidos por su gracia, que Él ha visto en nosotros un corazón quebrantado, necesitado de su perdón. Y bueno, gracias a Dios porque entonces a través de este nuevo pacto, de este nuevo altar que es la cruz del Calvario, nosotros podemos acercarnos, dice la palabra del Señor, confiadamente hacia su trono de gracia, hacia su trono de misericordia. La palabra resucitar, entre muchos o varios significados que tiene, es volver a la vida. Volver a la vida de alguien que ha estado muerto. En su caso, el Señor Jesucristo murió y bueno, resucitó por usted y por mí. También la palabra resurrección significa levantarse de nuevo. Esto también nos da una enseñanza a nosotros, hermanos, porque en estos tiempos quizá no estamos muertos físicamente, pero sí tenemos muerte espiritual. Nosotros debemos entender entonces que el Señor Jesucristo se levantó, resucitó,
para enseñarnos que Él puede resucitarnos de nuestra muerte espiritual y darnos entonces una nueva esperanza de vida. También la palabra resurrección significa resurgir o alzarse una vez más, levantarse. No sé usted, pero en estos días donde la pandemia ha azotado por todos lados de diferentes formas, de diferentes maneras, nosotros necesitamos ser levantados nuevamente, porque de pronto esto nos manda a un punto donde nos sentimos muertos y aún esa muerte espiritual ha llegado a nuestras vidas, pero gracias a Dios por Jesucristo que se levantó, que venció la muerte, porque entonces Él resurgió, Él salió, se levantó una vez más, y para nosotros la enseñanza sería que no importa la muerte que estemos pasando, la situación que sea tan difícil, hasta la misma muerte, vuelvo a repetir, nosotros podemos a través de la resurrección de Jesucristo levantarnos, alzarnos una vez más, creer que así como Él se levantó de entre los muertos, nosotros podemos levantarnos en nuestra vida espiritual a través de la vida de Jesucristo. También significa volver a la vida derrotando la muerte. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al resucitar. Y la resurrección para nosotros es ese pilar fuerte que sostiene la fe de cada uno de nosotros como cristianos, porque si Jesucristo volvió a la vida derrotando, acabando con la muerte, eso quiere decir que aún nosotros aquí en la tierra en la que nos encontramos podemos estar quizá en un tiempo de muerte espiritual a través de lo que nos está pasando, pero la resurrección de Jesucristo, con la fe como un pilar en nuestros corazones, nos puede dar el vigor, nos puede volver a poner de pie, nos puede levantar y nos puede ayudar a derrotar nuestra propia muerte espiritual. Todo tiene un sentido. El infinito poder de Dios a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo viene a darnos pensamientos nuevos y frescos a través de este tiempo, para que usted y yo en los momentos que nos sintamos muertos espiritualmente, porque aun cuando muriéramos también físicamente, la palabra de Dios tiene promesas para nosotros. No nos vamos a quedar ahí muertos en la tumba, porque la palabra de Dios dice que el Señor cuando venga nos va a levantar y nos dará una vida de resurrección. Por eso es que podemos decir que para nosotros los cristianos la resurrección es ese pilar de fe que sostiene nuestras vidas, porque ya sea que vivamos o que muramos, dice la palabra del Señor, somos del Señor, porque Él nos dará la vida que necesitamos. Y si estamos vivos, hermanos, y de repente nos sentimos muertos espiritualmente, también el Señor nos puede levantar de nuestra muerte espiritual y nos puede poner de pie otra vez y hacernos caminar en novedad de vida, en una vida abundante, porque sabemos que no va a haber otra manera de caminar en estos tiempos. Se han avecinado situaciones muy difíciles, muy adversas, están escritas en la palabra del Señor, y el enemigo quiere tomar ventaja sobre nosotros y nos pone en una esquina para que nos sintamos de pronto muertos. Sin embargo, gracias a Dios por Jesucristo que resucitó. Y Él es nuestra esperanza de fe en estos tiempos, y aun cuando, si el Señor se tarda en venir en el rapto, nosotros tenemos que partir hacia la casa de Dios con una muerte física, de todas maneras nos dará el privilegio de resucitarnos y de levantarnos. Gracias a Dios por estos tiempos entonces de resurrección. Y decimos, hay pensamientos divinos infinitos en la palabra de Dios alrededor de este tema de la resurrección, y hoy vamos a tocar uno que es muy interesante y precisamente tiene que ver con mujeres. Eso no significa que esa transmisión está dirigida solamente a nosotras las que somos mujeres, porque tenemos que recordar que cuando el hombre estuvo en el huerto del Edén, estaba en la forma de Adán masculino y femenino, y así que también les corresponde estas porciones de la resurrección a los que son varones, porque también ellos tienen y necesitan aprender cómo es que la vida resucitada de Jesucristo viene a darnos victoria a todos, siendo hombres o mujeres. Pero en este caso vamos a tomar un punto de esta escritura para poder comprender este pensamiento infinito y divino de Dios a través de su palabra, y que está ejemplificado en los 4 evangelios, y vamos a encontrar ahí cómo hubo varios tipos de testigos, y fueron las mujeres una parte importante como testigos de la resurrección de Jesucristo. Y vuelvo a decir, no solamente estamos evocándonos a las mujeres, sino que estamos diciendo que también a los varones que están
y quieren aprender y saber del Cristo resucitado, porque también ellos, caminando espiritualmente con el Señor, necesitan caminar y saber cómo poder tener esa vida de resurrección a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y para ello, pues bueno, vamos a ver estos testigos que estuvieron en la resurrección y que uno de ellos básicamente fueron las mujeres que sirvieron a Jesús, mujeres que estuvieron en ese tiempo alrededor del Señor Jesucristo, aún en la crucifixión. Bueno, también se hicieron presentes en la resurrección. Y para ello, pues vamos a poner nuestro mapa, vamos a poner aquí los 4 tipos de testigos y que estuvieron basados con las mujeres que estuvieron presentes en la resurrección. Y bueno, esta es la primera, encontramos que este es el nombre tetragrama de nuestro Padre Celestial no engendrado, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que existe por sí mismo. Sabemos que tiene que ver con la yo de su nombre, la Hei, la Bao y la Hei. Entonces, en esta primera esquina de su nombre tenemos como primer punto en el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, San Mateo 28, y vamos a ver estos testigos que estuvieron en la resurrección y nos vamos a dar cuenta que hay una hermandad entre lo celestial y lo creado o las criaturas que somos nosotros, y eso es algo a veces a la mente muy difícil de comprender, pero créanme lo que cuando entendemos esto nos vamos a dar cuenta qué importante es los testigos que estuvieron en la resurrección de Jesucristo, que tienen que ver con mujeres, pero también testigos que vinieron de otras creaciones para estar presentes y para tener hermandad con estas mujeres, seres finitos, creados, y no solamente me refiero a las mujeres, sino también me refiero a hombres y mujeres. Y bueno, entonces encontramos en Mateo 28, del capítulo 28, versículo del 1 al 7, voy a leer, dice: la víspera de sábado que amanece el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Encontramos entonces que en este versículo 1 nos dice que estaba María Magdalena, voy a poner así, María Magdalena. En cada uno de estas esquinas se encuentra esta mujer, María Magdalena. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿quién era esta mujer? Porque estuvo en cada una de las esquinas como testigo de la resurrección del Salvador. Y bueno, la palabra de Dios nos dice en Mateo, ahí mismo, en el capítulo 27, versículo 55 y 56, para que podamos ver cómo las mujeres estuvieron ahí acompañando a María Magdalena en cada esquina para poder ser testigos, estar presentes en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 55 de San Mateo 27, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Nos encontramos que había siempre mujeres cerca del Señor Jesucristo y entre ellas estaba María Magdalena. Y si nosotros vamos a Lucas, al Evangelio de San Lucas, capítulo 8, porque es importante mencionar quién era esta mujer presente como testigo en la resurrección. Lucas, capítulo 8, versículo 2. Voy a leer esta porción, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Gracias a Dios por su palabra, versículo 2. Desde el versículo 1 y 2, y aconteció que después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, los 12 sus discípulos, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. ¿Quién era esta mujer? Era una mujer agradecida. Y yo creo que esta mañana, hermano, hermana que está en la transmisión, yo sé que probablemente para ustedes es muy temprano para estar escuchando este sermón tan de madrugada, pero cuando nosotros somos agradecidos,
cuando nosotros sabemos de dónde nos ha traído Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no podemos esforzarnos menos, al contrario. Si nosotros sabemos que este sería un servicio especial por estas fechas, a esta hora y en estos tiempos, nosotros hacemos el esfuerzo, porque esta mujer había sido sanada. Las mujeres que estaban cerca de Jesús, ministrándole, acercándose en su ministerio, aún en la cruz del Calvario y aún en el sepulcro, eran por la gratitud de lo que Él había hecho con ellas. Miren, a diferencia de los discípulos, cuando ellos fueron los que estaban más cercanos al Maestro, recibieron las instrucciones muy de cerca porque estaban conviviendo con Él, iban con Él a donde quiera que Él iba y hacía milagros. Y estas mujeres andaban también por ahí, tratando de estar cerca, pero obviamente los discípulos estaban más cercanos a Jesús. Increíblemente, hermano, cuando nosotros tenemos un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho, la gratitud nos va a hacer acercarnos nosotros a Jesús, no importa que otros estén más cerca o que pensemos que están más cerca como los discípulos, nosotros haremos el esfuerzo de acercarnos a Jesús agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Creo que el Señor ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, así que seamos agradecidos. Y esta mujer estuvo ahí en cada una de estas esquinas como testigos. Ahora, usted me dirá, ¿qué es un testigo? Bueno, un testigo es una persona que está presente en un acto o en una acción que se estaba llevando a cabo la resurrección del Señor Jesucristo. Y esta mujer estaba siendo testiga, esta mujer estaba presente, teniendo ahí una intención de ser un testigo, un testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, entonces leíamos en el libro de Mateo, que estábamos en el capítulo 28, donde dice que María Magdalena vino y también vino otra María, o sea, había otra mujer llamada María con ella, estaba ahí con María Magdalena acompañándola, y dice que habían llegado muy temprano en la víspera del sábado que amanece, muy de mañana. Por eso es que tratamos de hacer este tiempo de resurrección muy de mañana. Y les vuelvo a decir, a nosotros no nos gusta nuestra naturaleza porque quisiéramos estar más tiempo en la camita, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos agradecidos, hacemos el esfuerzo de estar de mañana buscando aquel que ha resucitado, aquel que puede darme nueva vida, aquel que puede levantarme de donde estoy en mi muerte espiritual. Y aquí fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo. Aquí encontramos la hermandad, como les estaba diciendo, la hermandad que había entre algo que era divino y lo terrenal. Lo divino y lo terrenal. Y entonces encontramos que cuando ella estuvo y la otra María siendo testigos de la resurrección del Salvador, encontramos a un ángel. Ahora, este ángel no era cualquier ángel, era el ángel Miguel, era un ángel poderoso. Es un ángel poderoso, la palabra de Dios lo describe en varias porciones de la Escritura, pero vemos aquí en este momento, en esta porción donde dice, he aquí fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra. Recordemos que eran como cuevas las tumbas y ponían una piedra muy pesada a la entrada, y de hecho no solo estaba la piedra, recordemos que los sacerdotes y aquellos que habían crucificado a Jesucristo le dijeron en aquel tiempo al personaje que gobernaba Roma, que ellos pensaban que Jesús había dicho que a lo mejor se iba a resucitar, y entonces querían asegurar la tumba, y obviamente les dijeron a ellos, pues vayan ustedes, asegúrenlos, y les dieron unos soldados y los pusieron ahí afuera de la tumba que había sido sellada con una piedra pesada. Entonces el ángel Miguel, este ángel poderoso, vino a hacer hermandad con María Magdalena y la otra María. Y dice que él fue y revolvió la piedra, la movió, y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Era un ángel poderoso. Miren, si el diablo había creído que Jesús había muerto y lo había derrotado, y en el pensamiento de aquellos líderes religiosos venía la situación de que él había dicho que iba a resucitar, tenían miedo de que resucitara porque sabían que lo había dicho. Por lo tanto, si ellos, siendo humanos, estos sacerdotes, líderes políticos, estaban asustados con la idea de
de que fuera resucitado Jesús como le había dicho, cuánto más el diablo estaba asustado y estaba enojado, porque él creyó que al darle muerte en la cruz del Calvario, ahí se había acabado la historia, pero no, la historia continuaba y el Señor Jesucristo iba a resucitar. Por lo tanto, cuando Dios descendió a través de el ángel Miguel a ser un testigo y a hacer hermandad con estas criaturas terrenales, María Magdalena y la otra María, no pudo haber sido un ángel sencillo, sino tuvo que ser un ángel poderoso que el Señor mandó a destapar el sepulcro, a estar ahí como un testigo celestial, un testigo divino que iba a estar siendo presente en la resurrección de Jesucristo. Y continuó leyendo, dice, y de miedo los guardas, aquí está la historia, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos, cayeron. ¿Por qué? Por la gloria que traía, por la fortaleza, por el poder que traía este ángel poderoso llamado Miguel. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. El que ellas hubieran sido testigos y estar presentes, María Magdalena y esta María, en la primera esquina de los testigos de la resurrección de Jesucristo, la intención era que después fueran y comunicaran, fueran y hablaran y dijeran las buenas nuevas para que pudieran comunicar la resurrección. Ser un testigo implica entonces, como les decía, poder dar testimonio de lo que vimos con nuestros propios ojos. Hermanos, en este tiempo debemos ser esos testigos que hemos visto con nuestros ojos espirituales, todos los milagros, toda la vida que ha venido de Dios en nuestros tiempos de muerte espiritual. ¿Para qué? Para que lo comuniquemos a los demás y les digamos, mira, yo también me he sentido así en esta pandemia, yo también he sentido dolor, yo también he sentido pérdida, yo también me he sentido sin dinero, he tenido que estar en situaciones adversas. Pero sabes que Jesucristo es la solución, porque era la intención de que al que ellas estuvieran ahí a hacer hermandad con los seres divinos, imagínense que este ángel vino y les hablara, y era alguien divino que venía desde la misma presencia de Dios. No me lo puedo imaginar, trato de imaginármelo, pero ¿cuántos testigos no hay alrededor de nosotros, hermanos? Y Dios les permite ser nuestros testigos porque estamos en el último tiempo, el último empujón para que el Señor Jesucristo venga y nos lleve en el rapto. Y el diablo no está contento, está tratando de desanimarnos, está tratando de mandarnos a la lona, está tratando de detenernos en nuestro caminar. Pero hermanos, si hay alguien que puede ser testigo de la vida de resurrección de Jesucristo, somos nosotros los hijos de Dios. Cuando más miserables nos hemos sentido, cuando más muertos espiritualmente, el Señor ha venido y nos ha levantado y nos ha enestado y nos ha puesto otra vez de pie para decir, vamos, camina, hay un premio, hay un final, hay una ciudad, estamos a punto de irnos a casa. Gracias a Dios porque esta enseñanza de la resurrección nos habla y nos enseña que hay una hermandad entre lo divino y lo terrenal que somos nosotros. Qué interesante, qué importante que haya esos testigos para impulsarnos y Dios a través de ellos para decirnos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El segundo punto o en la segunda esquina del nombre del Señor como los testigos de esta resurrección, también nos encontramos en el libro de Marcos y encontramos igual a María Magdalena, porque les decía, ella fue una de las que estuvo en cada una de las esquinas. Y voy a ir al libro de Marcos capítulo 16, San Marcos capítulo 16, el Evangelio. Dice la palabra del Señor del versículo 1 al 7 también. Y como pasó el sábado, María Magdalena, encontramos otra vez aquí a María Magdalena y María, madre de Jacob, otra María, ¿verdad? Qué interesante sería que en esta mañana de resurrección nosotros pudiéramos estar espiritualmente hablando, siendo testigos en cada una de estas esquinas, como estas mujeres. Y en lugar de poner María Magdalena, podríamos poner nuestro nombre, Marta, Ruth,
presente en esta resurrección. Hermano, que usted también pueda decir ahí desde su casa, desde el hogar que Dios le presta, estoy presente aquí en la resurrección, buscando el rostro de mi Señor, quiero conocerlo más, quiero que me levante, quiero tener nueva vida en Él, en esta situación, en este problema, en esta pérdida, en esta circunstancia. Hermano, aquí está, hermana mujer, aquí hay más mujeres en este punto como testigos. María, la madre de Jacob, voy a poner aquí Jacob, y también encontramos a Salomé, otra mujer. Habemos muchos testigos esta mañana de la resurrección que Dios puede traer a nuestra vida espiritual, gracias a Dios. Y luego sigue leyendo esta porción o diciendo, y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol, y decían entre sí, ¿quién nos volverá la piedra de la puerta del sepulcro? Ellos no sabían, ¿verdad? Todavía, acuérdense que los evangelios no narran por orden cronológico, pero podemos entender la historia porque acabamos de ver que fue el ángel, un ángel poderoso, el que vino a mover la piedra, que viene siendo la puerta del sepulcro. Y decían entre sí, ¿quién nos volverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande, preguntándose tal vez qué pudo haber pasado. Y entradas en el sepulcro vieron un mancebo. Y aquí encontramos que si aquí hubo un ángel de la divinidad haciendo hermandad con ellas, aquí encontramos un mancebo. Y un mancebo es una persona joven. Si tú estás aquí en esta transmisión y eres muy joven, quizá pensaste, ¿yo qué puedo aprender de la resurrección? Si prácticamente las que estuvieron y fueron testigos de la resurrección fueron más mujeres. Pero bueno, quiero decirte que aquí había un joven. Para Dios, el resucitar y dar vida y levantar no solamente lo hace con las personas adultas, hombres o mujeres, sino también lo hace con aquellos que son jóvenes, que están dispuestos y son agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida y se pueden esforzar en buscar el rostro del Señor en esta vez al año, buscándolo muy de mañana. Y encontramos entonces que dice la Escritura, un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado no está aquí, he aquí el lugar donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Cuál es el propósito entonces de ser un testigo? Hombre, mujer, joven o adulto, es que nosotros vayamos y demos testimonio de lo que han visto nuestros ojos espirituales, la vida resucitada de Cristo en nosotros. No nos desanimemos, hermanos, no hay manera, no hay motivo. Sé que las circunstancias pueden ser muy difíciles, pero Jesucristo venció la muerte, Jesucristo se levantó, gracias a Dios. Y luego vamos entonces a la tercera esquina y vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Estamos casi terminando, es emocionante la palabra del Señor. Si hay algo que el pastor que el Señor nos prestó hacía era disfrutar la palabra de Dios. Y bueno, seguiremos disfrutándola, Él está disfrutándola en otro nivel, ciertamente con un corazón que me ha dejado aquí sufriendo, llorando, pero pues es breve el tiempo, ¿verdad? Porque el Señor también ya viene por nosotros. Pero Lucas 24, el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 11, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones. Entonces aquí encontramos que los testigos celestiales o los testigos divinos eran dos varones. Ya ven por qué no solamente este día de resurrección les incumbe a las mujeres, también a los varones. En este caso eran unos varones que de alguna forma hemos aprendido que Dios los trajo como testigos y creemos, porque este mensaje es un mensaje revelado, hermanos, son varones, criaturas celestiales divinas que Dios trajo de otras creaciones, vencedores de otras creaciones, y los trajo para ser testigos de la resurrección de ellos. Sin conocer a Jesucristo como nosotros lo conocemos, vienen a ser testigos de la resurrección del Hijo unigénito de Dios.
Y entonces vemos aquí, vamos a ir un poquito más adelante porque aquí parece que no mencionara a María Magdalena. Sin embargo, voy a seguir leyendo y dice el versículo 5, y como tuvieron ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Interesantísimo, ¿verdad? De otras creaciones y siendo testigos y platicando, dialogando, animando, diciéndoles, no hay por qué llorar, no hay por qué estar tristes, no hay por qué estar apesadumbrados. Él no está muerto, Él está vivo. Y el versículo 6 dice, no está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Miren qué es lo que hacen los testigos en cada momento de estas esquinas que estamos repasando. Es interesantísimo porque en cada uno de ellos les están dando palabras de aliento, les están diciendo, acuérdense. Es como hoy en día, hermano, a veces el diablo con su muerte espiritual llega a nosotros y nos desanima y nos dice, es que esta pandemia, es que ya no va a ser lo mismo, y quizás sí ya no va a ser lo mismo, pero hermano, tenemos el mismo Dios que es ayer, es hoy y será por siempre. Eso sí no va a cambiar, pero viene a desanimarnos, viene a decirnos que ya estamos acabados, que estamos muertos, y de pronto no las creemos. Pero cada testigo ha venido y ha dicho, acuérdense, y nos viene a decir Dios a través de su palabra, acuérdate de lo que he dicho, que no te voy a dejar hasta el fin del mundo, hasta que se acabe todo, yo voy a estar contigo. Acuérdate que yo soy la vida, soy la resurrección, no pasa nada, tú aférrate a mí, acuérdate. Y estos hombres, dice, vinieron y le dijeron, acuérdense. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás, a todos. Y el versículo 10 de San Lucas 24 dice, y eran María Magdalena, aquí la encontramos, aquí nos los dice más claro que al inicio de esta lectura, María Magdalena, María, otra vez, madre de Jacobo, ¿ok? Y otras, eso quiere decir, y otras mujeres, otras más. Qué bendición tenemos como mujeres, que el Señor nos haya llamado a ser testigas y tener hermandad con lo celestial, con lo divino. Qué bendición. Pero también a todos ustedes que están escuchando esta transmisión, somos bendecidos al llamarnos a ser testigos. No nos desanimemos, no nos desanimemos. Y entonces aquí dice, 2 varones, 2, un mancebo joven y un ángel poderoso. Así que no estamos solos en nuestros momentos de muerte espiritual. Gracias a Dios porque Jesucristo se levantó, venció la muerte y hoy sigue igual, sigue vigente, sigue venciendo nuestra muerte espiritual. Llámese como se llame, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Y por último vamos a ir entonces a Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 20. Gracias a Dios por este tiempo poderoso de su palabra. No sé usted, pero yo estoy emocionada, estoy contenta de saber que no estoy sola en esta vida, que Jesucristo se levantó de los muertos y está presente con nosotros, gracias a Dios. Entonces vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 17. Voy a leer, dice, y el primer día de la semana, María Magdalena, aquí está, María Magdalena. Si se dan cuenta, o nos damos cuenta, en cada una de estas esquinas del nombre del Señor, y estamos hablando que este es el nombre no engendrado de nuestro Padre Celestial. Aquí se encuentran los secretos de los testigos que hubo y que hay hoy en día, que somos tú y yo como presentes en esta generación, en esta creación, y podemos ser testigos de que hoy en medio de nuestra muerte espiritual, el Señor Jesucristo nos da la oportunidad de tener convivencia, de tener hermandad con testigos divinos, así como lo tuvo en aquel tiempo, hace casi 2000 años, para poder decirnos, tú puedes, esfuérzate, no estás solo, Jesucristo no se quedó en la tumba, Jesucristo está vivo
y está a la diestra del Padre, dice la Escritura, intercediendo por usted y por mí. Hermano, esto es como para volverse locos, como para salir gritando en esta mañana tan de temprano, no sé, y usted pueda decirle: Señor, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho para recibir esta hermandad que está acompañándome en mi trayectoria terrenal hasta que yo me vea otra vez allá contigo en la eternidad? Y entonces dice esta porción, el versículo 2. El versículo 1 nos dice que era solo María Magdalena. Aquí estaba sola. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba a Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo era Juan, y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro. Hemos aprendido ahí como Juan era el discípulo del amor, aquel que se recostaba en el pecho de su maestro, y nos enseña este principio en este versículo, que siempre el amor va a correr más presto a estar cerca de su Salvador. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Luego llegó Simón Pedro siguiéndole, y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Tremenda enseñanza del año pasado en relación a este tema. Jesús había acabado todo y dejó todo dobladito, acomodado, porque él había concluido una fase la cual estaba para continuar en otra dimensión, para poder bajar al infierno y a la muerte, y hermanos, y para poder después levantarse y resucitar. Y el versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, Juan, y vio y creyó, porque aún no sabían las Escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Carambas, ¿verdad? Y volvieron los discípulos a los suyos, empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando bajó a mirar el sepulcro y vio dos ángeles sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Aquí entonces tenemos que está el sepulcro, ¿verdad? Aquí estaba un ángel a la cabecera y un ángel a los pies. Los ángeles son servidores de Dios que cumplen su propósito y su voluntad. Si pudiéramos ver el mundo espiritual y darnos cuenta en el ámbito correcto cómo es que el Señor nos ha dado alguien cerca de nosotros y está cumpliendo un propósito, un mandato de parte de él, y son ángeles, seres testigos para estar con nosotros en nuestra trayectoria aquí en la tierra, hermanos. Eso es increíble, dice. Entonces vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Dijéronle: mujer, ¿por qué lloras? Ahí solamente estaba María Magdalena. Un principio grande también. Aquí estuvo acompañada con diferentes amiguitas, ¿verdad?, que estuvieron con ella. Porque ¿qué es el sepulcro, hermanos? ¿Qué es la tumba? Si no es un lugar frío, un lugar solitario, un lugar al que nadie le gusta estar. Y a nadie nos gusta, sin embargo, Dios nos pone de pronto en esas condiciones. Y qué bonito es sentirnos acompañados. María estuvo aquí y hubo alguien con ella, pero también había alguien divino haciendo hermandad con ella, ahí en ese punto de dolor, en ese punto de frialdad, en ese punto de separación, de la muerte. Y luego entonces acá también estaban otras amiguitas, otros compañeros. Es bueno disfrutar de la compañía de alguien más en medio de lo que estamos pasando. Acá también encontramos, ¿verdad?, que había otras personas con ella, pero aquí la encontramos sola. Cuando la muerte viene, cuando el verdadero duelo de la situación llega a nuestras vidas, es bueno tener a alguien con una palabra, con una frase, con un acompañamiento en medio de lo que te está pasando. Pero hay ocasiones donde Dios te lleva a la esquina, donde tienes que estar a solas, y ahí a solas, aunque estás sin alguien que te acompaña humanamente hablando, no deja de haber hermandad celestial, hermandad divina. Y encontramos aquí que viene y le dice en el versículo 11, empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando bajóse a mirar al sepulcro.
Que no hay lágrimas, hermanos, cuando hay muerte, que no hay lágrimas cuando hay dolor, que no hay lágrimas. Probablemente usted dirá, es que yo suficientemente fuerte y yo aquí puedo con esta situación. No es cierto. Tal vez estamos huyendo de llorar. A Dios no le impresiona que no lloremos, ni tampoco se va a sentir mal si lloramos, si expresamos nuestro sentimiento de dolor, de muerte, ahí donde nos encontramos, porque ahí va a haber alguien, un testigo celestial que va a estar con nosotros, que ha vencido y que nos va a estar diciendo, puedes, no estás solo, Dios está contigo. Y entonces dice, vio los ángeles en ropas blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Y ella contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ellos dejan que nos expresemos, estos testigos dejan que digamos cuál es el sentido, cuál es la razón de nuestra lágrima. Y en este caso no eran unas lágrimas de autolástima, no eran unas lágrimas, no. Ella estaba buscando esa relación que tenía con el Señor Jesucristo, una relación personal donde lo hacemos a solas, hermanos, donde no hay nadie, y qué bueno que no haya nadie, porque es ahí donde nos damos cuenta quién es el Señor Jesucristo para nosotros, que Él es la vida, que no importa qué tan muertos nos sintamos, no importa qué tan doloroso esté la situación, Él va a estar ahí con nosotros, Él va a estar ahí para animarnos, siempre y cuando nosotros le estemos buscando esa relación íntima con el Señor Jesucristo, porque ella le dice, es que lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. Y como hubo dicho esto, volvióse atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Hermano, ¿te das cuenta que es hasta cuando a solas nos encontramos en nuestra muerte, en nuestro dolor, en nuestra separación, en nuestra miserable condición, cuando entonces Jesús se hace presente? Y a veces vemos tan borroso, porque ella no pudo distinguir que estaba, sus lágrimas no le dejaban distinguir de alguna manera, también había dolor mezclado ahí. Sin embargo, Jesús viene y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Que ella quería estar cerca, esta relación con Jesucristo. Dícele Jesús, María, la llama por su nombre, hermano. Es entonces cuando en este momento a solas el Señor viene a decirnos nuestro nombre. ¿Qué era María? Si usted recuerda, Mara, María, amargura, amargura. Es ahí, hermano, cuando a solas podemos encontrarnos con Jesús y nos puede llamar por nuestro nombre y decirnos realmente cuál es la naturaleza de nuestra condición. No sé cuál sea la tuya en esta mañana de resurrección, pero no importa cuál sea, ahí Jesús viene y nos va a llamar por nuestro nombre. Y qué mejor que nos diga que hemos estado en amargura, en soledad, en muerte, en dolor, en tristeza, pero que Él venga y tenga comunión con nosotros, lo demás saldría sobrando, porque no necesitaríamos ninguna compañía humana. Y no estoy hablando de la celestial o la divina, la angelical, no. Estoy hablando de aquellos que de alguna forma nos acompañan en el camino de nuestra situación, de nuestra condición. Y qué bueno, y debemos ser agradecidos, porque aquí vemos en cada esquina, hasta el momento último, donde ella estuvo a solas y donde Jesús vino y la llamó por su nombre y le pudo decir cuál era la amargura de su corazón. Y es para eso, hermanos, para confrontarnos el Señor a solas con Él. Gracias a Dios por su palabra. Y luego entonces en este versículo nos vuelve a decir, dícele Jesús, María, volviéndose ella le dice, Raboni, que quiere decir maestro. Un maestro es aquel que tiene la capacidad de cambiar el rumbo de alguna persona. En lo natural, si alguien se dice ser maestro, le cambia el rumbo a un niño cuando le enseña a leer, le enseña principios de la vida, le cambia el rumbo. Bueno, ese es un maestro, y Jesucristo era un maestro, porque cuando vino y les enseñó y les dio por parábolas,
les enseñó la palabra del Señor, les hizo ver los milagros, les hizo conocer a su Padre Celestial. Estaba cambiando el rumbo de esa gente, y eso es lo que Jesús ha venido a hacer todo el tiempo a nuestra vida, y lo que quiere hacer en la vida de cada corazón que se acerca a Él, cambiarle el rumbo. ¿Cuál es ese rumbo? El rumbo que quizá llevábamos al infierno y a la condenación eterna, pero cuando Él viene a través de su palabra y nos habla, nos enseña y nos cambia de rumbo para poder decir: vamos a la casa de Dios. Ahí no hay odio, ahí no hay dolor, ahí no hay pecados, y nos cambia el rumbo. Todos tenemos la bendita opción cuando Jesús viene a nuestras vidas y nos cambia el rumbo como un maestro lo puede hacer. Y entonces le dice Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí podemos ver que el dolor de una mujer, de una persona, de un individuo, de un creyente, de aquel que sabe su condición y que puede venir a solas delante de Dios y que tiene hermandad con lo divino, puede venir al Señor y encontrar y jalar la presencia de Dios, atraer la presencia de Dios, porque aquí en este versículo nos está diciendo: Jesús, al oírla, al sentirla, al ver su necesidad, hermanos, Él todavía no llevaba hacia el cielo y ponía su sangre en el propiciatorio, porque esa era la intención, ponerla hasta allá en el lugar de la misericordia, para que el Padre tuviera misericordia de toda la humanidad. Pero fue la voz de alguien que ahí, como testigo de la resurrección, no le importó la hora, no le importó el tiempo, e inclusive no le interesó si alguien más iba con ella. Ella se acercó a Él, le pidió ayuda, y la voz, el deseo de su corazón hizo que el Hijo de Dios se detuviera a escucharla, para que entonces después Él pudiera llevar la sangre al cielo y ascender a la presencia de Dios con esa sangre preciosa de misericordia. Hermanos, ¿por qué a veces nos queremos quedar en el lugar de la muerte cuando hay testigos, cuando tenemos a Jesucristo, aquel que ha cambiado el rumbo de nuestra vida? Qué interesante entonces. Y terminamos porque ha sido una lección maravillosa. Hubiera querido hacerlo más explícito, pero la intención es saber que en esta mañana nos hemos levantado para buscar la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que estos testigos divinos hagan hermandad con nosotros y sigan haciendo hermandad por todo el tiempo que nos falta de vida aquí en la tierra. Por eso es que podemos decir que todas las cosas que pasan para nosotros como hijos de Dios es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. No es el COVID, no es el contagio, no es todo ello, no es la economía, no es Jesús y su plan maestro y su voluntad perfecta, porque ha puesto a nuestro lado testigos que estén con nosotros, animándonos, esforzándonos, cuidándonos. A Él no se le pasa nada, hermanos. Dios no se queda con nada. Acabamos de ver, la mujer estaba al último sola, y su deseo, su amargura, su condición hizo que Jesús se detuviera y le hablara y la consolara, por decirlo así, le diera palabras de esperanza. Gracias a Dios por este tiempo de resurrección. Y fueron mujeres, ciertamente, las mujeres predicadoras después de la resurrección. Dice, terminando en San Juan, capítulo 20, versículo 18, fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. ¿Qué fue ella? Dice, dio las nuevas a los discípulos. Fue y les dijo. Y sabemos la historia, los discípulos no les creyeron, pensaron que eran cuentos de ellas, ¿verdad? Como mujeres, quizás se burlaron de ellas. Y aun cuando ellos estuvieron más cerca del Maestro, realmente las que fueron más impresionadas fueron estas mujeres que llegaron, estas personas que estuvieron ahí como testigos. Y vuelvo a decir, no solamente tiene que ver con mujeres, porque yo creo que Dios ha hecho grandes cosas tanto en la vida de hombres como de mujeres. Pero qué bendito privilegio tenemos de ser testigos de la resurrección, de ser un testimonio hoy en día de tanto dolor, de tanta necesidad, de tanta muerte espiritual, y poder ir y llevar ese testimonio y de decirle, sabes, Jesucristo es vida. Sé que hay mucha muerte ahorita por la pandemia,
familias destrozadas, corazones lastimados, pero Jesucristo es vida y puedes compartir tu testimonio con ellos. Muchas veces pensamos que las mujeres no deberían o no deberíamos, en mi caso, de predicar. Gracias a Dios porque tenemos un mensaje, un movimiento en el cual las mujeres podemos predicar. Podemos predicar. Gracias a Dios. Hemos tenido como testimonio 2 grandes mujeres, una entre nosotros, nuestra hermana Graciela Esparza, a la cual amamos y pedimos a Dios que la siga guardando. Y ha sido un testimonio grande de la vida de resurrección de Jesucristo para ser un testimonio con quien aquellos se acercan a ella y nos hemos acercado. Y también con nuestra hermana Hicks, que ya está en la presencia del Señor. Hermanos, todos tenemos el privilegio de ser testigos hoy de la resurrección del Hijo de Dios. Y no solamente hoy por celebrar la resurrección de nuestro Salvador, sino a través de los 365 días del año. Porque les vuelvo a decir, esto que estamos viviendo en esta pandemia y lo que nos falta no es que nos queramos espantar ni asustar a nadie, pero es bíblico, esto está a punto de terminarse y cada vez estamos oyendo cosas aquí, cosas allá. Bueno, la muerte está acechando nuestras vidas y la vida espiritual también. Pero gracias a Dios, porque Jesucristo se levantó, Jesucristo está vivo y tiene una multitud de testigos alrededor de nosotros, quienes nos están apoyando, nos están diciendo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este es el mensaje de resurrección para nosotros, Iglesia de Filadelfia, hermanos, amigos que están ahorita en esta transmisión. Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo y gracias a Dios por esa hermandad que tenemos con lo divino y con lo terrenal, porque todavía estamos aquí, terrenales. Hermanos, muchas gracias por su atención y sobre todo démosle gracias a Dios porque estamos celebrando la vida que Jesús conquistó la muerte por nosotros, por usted y por mí, porque Él no se quedó ahí, nosotros no nos vamos a quedar aquí. Nos iremos a casa con el Señor. Así que demos gracias a Dios por su palabra. Señor Jesucristo, cuántas gracias te damos. Cuántas gracias te damos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. De verdad no tendríamos palabras para enumerar todas tus bondades. Y así como esta mujer, Padre, de la cual tú hiciste el milagro más grande de liberar su vida, así, Señor, nos has dado a nosotros milagros en la vida que nos prestas. Señor, cuántas gracias porque podemos ser testigos y estamos siendo testigos oculares, Padre, de la vida de resurrección que tú tienes para nosotros hoy, porque resucitaste de los muertos, Padre, para darnos vida y vida eterna, y para darnos vida, Señor, en medio de nuestra muerte espiritual. Aquí estamos en esta mañana, reconociendo que somos, Señor, alguien necesitado de la vida tuya. Ven a darnos vida. Si hay alguien que está en una muerte espiritual a causa de este COVID, a causa, Señor, de esta pandemia, Padre amado, danos vida, levántanos, enéstanos, Señor, ponnos otra vez de pie, Padre, porque queremos ser un testimonio, Señor, delante de todos aquellos y decirles que tú eres real, que tú cambias el rumbo del corazón y de la vida de todo aquel que se acerca a ti. Y si hay alguien que no te conoce, permite, Señor, que al conocerte pueda él recibir también este poder de resurrección, de saber que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida en la cruz del Calvario, pero que te levantaste, Señor, con poder sobre la muerte. Levántate, Señor, con poder sobre nuestra muerte espiritual. Levántate, Señor, con poder. Aquí estamos en esta mañana, Padre. Queremos tener una comunión contigo, Señor, y conocerte como ese Dios resucitado que nos da vida, que nos levanta, que nos pone de pie otra vez y que esfuerza nuestras manos para continuar en esta vida hasta el día que tú la recojas, porque tú eres el dueño de la vida, tú eres el dueño de la muerte. Te damos gracias, Padre, por permitirnos tener esta hermandad con lo divino, Padre. No lo merecemos. Por eso es que podemos decir que tenemos una gran nube de testigos, Señor, no solo de esta creación, pero de las creaciones pasadas. Nosotros lo creemos vencedores, Señor, que se han ido y que están contigo y que tú nos dejas que nos estén apoyando, Señor, para decirnos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amado Señor,
abre nuestros ojos para ver y entender el motivo, la circunstancia y sobre todo ese tiempo de tener una relación personal contigo. Gracias por la compañía que hay a nuestro alrededor. Gracias por aquellos amigos, aquellos hermanos en la fe, aquella familia espiritual que está cerca de nosotros en los tiempos de dolor, de aflicción y de muerte. Padre, pero cuántas gracias te damos porque también los momentos de estar a solas contigo es el tiempo, Señor, donde podemos acercarnos hacia ti y tú puedes acercarte a nosotros y ministrarnos en medio de lo que sentimos y de lo que pasamos. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Gracias por la vida. Ayúdanos a celebrar la vida que tú traes a nosotros, porque Dios, el día se acabará y la mañana vendrá. Gracias te damos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. No se olviden que el Congreso Nacional empieza el día martes al día viernes. Por favor, si usted no se ha inscrito, hágalo, porque es un tiempo de hermandad, es un tiempo de tener comunión con Dios y Dios tiene su palabra ya preparada para nosotros. Todavía necesitamos seguir escuchando al Señor a través de la palabra bendita que Él tiene. Y bueno, serán tiempos maravillosos. Yo estoy emocionada porque el Señor siempre ha dado pan para mi vida y yo creo que también ha preparado un pan especial para cada uno de nosotros. Y bueno, recuerden que esta semana que viene, como es Congreso Nacional, no va a haber transmisiones en la iglesia porque al transmitirse el Congreso Nacional, usted lo va a recibir en línea. Lo ideal es que usted esté ahí al 100%, estemos al 100% y no haya ningún tiempo como para decir voy a ir a la transmisión de la iglesia, ¿no, hermano? Será un tiempo para estar ahí en casa. Acuérdese que usted puede hacer una inscripción por familia en casa y ver el Congreso todos ahí. Si usted piensa que puede ir a ser presencial, bueno, esperemos que haya lugar todavía, pero hermano, le invitamos a que asista al Congreso virtual para que estemos aprendiendo más del Señor. Y recuerde que entonces no vamos a tener transmisión esta semana hasta el siguiente domingo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque están aquí, les amamos, sigamos orando unos por otros. Gracias por sus oraciones, de verdad nos han fortalecido, nos siguen fortaleciendo y bueno, el Señor es fiel, el Señor es la vida en medio de la muerte. Gracias a Dios. Vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.